Espera, por favor, no te vayas. Soy el profesor Hermes José González. Seguimos en la disertación del libro de Génesis, capítulo 21, y allí habla acerca del alumbramiento de Sara cuando Dios le promete a una persona de casi 100 años que va a dar a luz, y es bajo su propósito y es bajo su hermosa voluntad. Cuando Dios tiene un propósito con el ser humano, sea como sea, Él lo cumple. Entonces déjame decirte que allí, cuando uno está esperando momentos de alumbramiento, se acercan momentos de alegría, emociones, y allí Sara recibe esa gran bendición en su vida. Y qué maravilloso cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios estaba con Abraham y Sara. Y allí en ese propósito se juega quizás la fe, la esperanza, las decisiones, los momentos y los objetivos bien claros en la vida de Abraham y de Sara. Lógico, se rieron, normal, de cualquier ser humano. ¿Sabes por qué? Porque eran personas mayores. Y una persona mayor de 90 años y un hombre de 100 años para que tengan hijos no es nada fácil. Entonces, pero Dios obra en lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es totalmente posible. Y en el Génesis 21 dice, visitó Dios a Sara como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 80 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Wow. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a la distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levántate y alza al muchacho. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció que aquel mismo tiempo que habló Abimelech, Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás contigo y con toda la tierra en donde has morado.
Y respondió a Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino y Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni con lo oído hay hoy. Tomó Abraham ovejas, vacas y Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que mi sierva dé testimonio de que yo cavé el pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos, y así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco de Beerseba, invocó allí el nombre de Jehová eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Allí podemos observar distintos fenómenos que ocurrieron. Uno de esos fenómenos primero para la vida del ser humano es que a Abraham se le prometió un hijo. Se le prometió un hijo en su vejez. Ellos se quedaron sorprendidos, se quedaron atónitos por ese momento vivencial en sus vidas. Resulta ser que no es fácil tener un hijo y procrear un hijo cuando ya todo se ha muerto. Pero cuando hay un propósito de Dios en la vida del ser humano, sea como sea, Dios cumple su propósito. Entonces, otra cosa que me llama la atención de allí es que Dios le habla y le dice, ve, echa Agar al desierto, que yo no la voy a dejar sola, y haré de Isaac una gran nación. Y también de ese hijo Ismael va a haber una gran nación. Hoy día se llaman los ismaelitas. Y entonces los ismaelitas y los de Jacob siempre viven en contienda, en conflicto. Entonces, déjame decirte que cuando esto sucedió antes de Cristo. Eso es algo lógico. Antes de Cristo, con el patriarca Abraham, al principio nos dimos cuenta que Abraham Dios lo nombró como un profeta, que fue profeta a ese lugar. Y allí habían diferentes tipos de situaciones, momentos encontrados donde cada una de estas personas vivieron situaciones no iguales, sino situaciones distintas, diferentes situaciones que los llevó a la abundancia, pero también en un momento dado tuvieron esa relación con ese Dios todopoderoso. Allí Dios se le muestra a esta gente con milagros, con prodigios también. Y así lo hace siempre. Dios siempre se manifiesta al ser humano con prodigios. Dios siempre se manifiesta al ser humano y de hecho estos fueron los primeros milagros que han acontecido a la vida del ser humano. Fueron los primeros milagros. Entonces cuando vivimos estos milagros puede ser de que o tenemos fe o no tenemos fe. Por un momento Sara dudó y se rió. Por eso le cambiaron de nombre. Su nombre Sara es risa. Ella se llamaba Sarai y le colocaron Sara. Y al momento que le colocaron Sara, la interpretación de este nombre es risa porque ella tomó muy risueño, o sea, en vez de durar lo que hizo fue esta vieja verde, prácticamente esta vieja va a dar a luz. Imposible dar a luz, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es totalmente posible. Entonces cuando tú y yo, Dios nos dice una cosa, tenemos que creerle a la voz de Dios, tenemos que saber de que Dios tiene un propósito en nuestra vida de una manera sobrenatural, que Él va a obrar conforme a sus milagros. Porque una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es la que piensa Dios. Porque si Dios te ha hablado a ti que te va a usar y que te va a llevar a las naciones y vives en un barrio o vives en el X barrio más recóndito y cuando Dios te dice te voy a usar y te va a usar. Porque es así. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Sencillamente Dios lo prometió y así es y así será. Entonces, gracias por ser parte de esta familia tan bella, gracias por ser uno más, no del montón, sino de este propósito que hay en la vida del ser humano, que estamos hablando acerca del propósito. Sígueme, comparte, dale like, dale corazoncito, recuerda que mi Jesús te ama.
Y los buenos somos más. Lo mejor está por venir. Dios te bendiga y Dios te guarde.